Mi nombre es Darwin Cisterna y soy miembro cofundador del Club de GeoLatam. Y antes de iniciar, me gustaría agradecer a las empresas que nos están apoyando con esta iniciativa, que es SSI Soluciones de Software Inteligente desde México, a Movistar Chile, Appsociati desde Chile también y AVE Diseño. Si tú como empresa quieres apoyarnos, puedes enviarnos un email a chile@clubdegeo.com. Bueno, entrando en materia, como de costumbre, hoy tenemos un muy buen tema que hablaremos. El título de este es Los desafíos del gobierno de datos en la industria minera. En esta charla vamos a discutir los principales desafíos de implementar un programa de gobierno de datos en esta industria particular, comparando con los desafíos enfrentados en empresas de distintos rubros. Y de este tema nos hablará nuestra invitada de hoy, que es para mí un gusto presentar a Marilise Vidal. Marilise es líder de gobierno de datos en Antofagasta Minerals, es CDMP con más de 15 años de experiencia en el mundo de los datos en distintas industrias, telecomunicaciones, financieras y ahora minera. Así que antes de darle el pase a nuestra invitada, quisiera también recordarles que pueden ir realizando sus preguntas en el chat de esta sesión, porque al final de la presentación dejaremos unos minutos para ir respondiéndolas. Agradecemos también mantener los micrófonos y cámaras apagadas para no distraer tanto al expositor como a la audiencia. Entonces, sin más preámbulos, dejamos con ustedes a Marilise Vidal para que dé inicio a su presentación. Bienvenida, Marilise. Tienes toda nuestra atención. Ahí puedes prender tu cámara y micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Darwin, por la introducción. Muchas gracias por el espacio también y por la invitación a esta charla. Ya, entonces, buenas noches. Como mencionó Darwin, voy a hablar de los desafíos del gobierno, de implementación de un programa de gobierno de datos en la industria minera. Hace poco más de un año acepté esta nueva aventura. Yo trabajé casi toda mi vida mayormente en la industria financiera, trabajé en la Bolsa de Valores de Brasil, también en algunos bancos acá en Chile, también trabajé en una telco, y así que el mundo de la minería es un mundo que era totalmente desconocido y nuevo, y ha sido un buen desafío y por eso me gustaría mucho poder compartirlo con ustedes. Bueno, cuando yo ingresé a esta industria, yo no sabía nada respecto a la minería, lo único que sabía que el cobre era una industria que movía mucha plata, ¿ya? Pero nunca había profundizado o me interesado en entender bien los procesos mineros. Y por eso mismo me imagino que para muchos de los que puedan estar viendo esa presentación también no conozcan de esta industria, entonces traje algunos datos, ¿ya? Así que la minería, bueno, yo soy brasilera, como pueden percibir por mi acento. Creo que María de los chilenos ya saben que la minería es una de las principales actividades de la economía chilena. Chile es el mayor productor de cobre del mundo, seguido por Perú y después China, que es la mayor consumidora de cobre también en el mundo. La minería acá en Chile aporta a un 11% del PIB nacional, o sea, tiene una contribución bastante importante al desarrollo del país. Y es el área que tiene mayor inversión extranjera también, con 33,3% de la inversión. Y otro dato interesante es que 6 de las 10 mayores minas de cobre del mundo están ubicadas acá en Chile, ¿ya? Una de esas compañías es del grupo por el cual yo trabajo. Bueno, otro dato que puede ser interesante, ¿dónde se aplica, cierto, el uso del cobre? Ya el cobre tiene distintas aplicaciones de uso, desde la industria de aplicaciones eléctricas, telecomunicaciones, en la mecánica, uso doméstico, por ejemplo, desde un adorno hasta un equipo como una aspiradora, también grandes generadores de energía, la aplicación también agrícola como fungicida,
y también en la salud como antimicrobiano, ¿ya? Así que el cobre es esencial en nuestra vida y esta industria es bastante rica e interesante. Así como hemos hablado últimamente de la tecnología de la revolución 4.0, también tenemos el concepto de la minería 4.0 o lo que muchos llaman de la minería del futuro. ¿Y cuál es el concepto de la minería del futuro? ¿Ya? Es poder desarrollar sus procesos con fuerte uso de la tecnología para mejorar la seguridad, para reducir los costos operativos y tener una mayor productividad, ¿ya? Pasando por los distintos procesos de un proceso minero, desde la exploración, utilizando el concepto de exploración inteligente, donde tengamos todo el mapeo de la mina a través de un modelamiento 3D, que se pueda hacer análisis de los minerales, identificar cuáles son los puntos para hacer la explotación, pasando por el desarrollo, todo que es cuanto a la producción del cobre, la digitalización de la plataforma, una industria donde aún se ha automatizado harto, pero también ahí aún hay muchas manualidades, ¿ya? Entonces hay varios desafíos aquí. Remotos de operación, que uno pueda operar la faena estando fuera de la faena, ¿ya? Entonces, con eso disminuimos el costo de operación, los riesgos de la salud de las personas, la incidencia de accidentes, ¿ya? Entonces, poder operar estando fuera del terreno. También todo lo que tiene que ver con la extracción del cobre, donde podemos tener ahí integración entre los distintos sistemas, entender la mineralogía de lo que estamos extrayendo y también la producción ahí bastante enfocada en la excelencia operacional, ¿ya? Y aquí la evolución de la tecnología en términos de la industria minera, ¿ya? Entonces, donde partimos de una minera base, donde teníamos redes de comunicación por voz, demasiada mecanización, procesos semiautomáticos, eso fue evolucionando para monitoreo en tiempo real, procesos ya más automatizados, control de operaciones remota, yendo ahí, yo creo que acá estamos entre el piloto y el LHD, ¿cierto? De una minería asistida teleoperada, donde tenemos monitoreo de los signos vitales de los trabajadores que trabajan en la mina, como por ejemplo detectar los indicadores de somnolencia. Entonces, la gente en su casco tiene un sensor que monitorea sus signos vitales, se identifica que un operador tiene sueño, se dispara una alerta en el centro de control, el supervisor saca a esa persona de la operación, la mete en una sala con aire acondicionado potente, con música, y hace una serie de actividades para que esa persona se pueda despertar. Mientras tanto, otro operador toma el manejo del equipo, ¿ya? Entonces también el tema de la seguridad es un tema bastante importante en esta industria, ¿ya? Y llegando ahí el objetivo de esa minería del futuro, de esa minería 4.0, que es tener la automatización, robótica fija, móvil, teleoperación y telerobótica. Entonces hoy día ya es una realidad, ya existe esa industria, camiones que son operados de forma automática, donde no se requiere que tenga un conductor, robótica, perdón, y también perforadoras que son ejecutadas de forma asistida, ya desde un centro remoto de operaciones, ¿ya? Entonces ahí ha evolucionado mucho, pero también hay mucho campo para poder expandirse en esta industria. Cuando hablamos de la minería del futuro, tenemos algunos núcleos que son traccionantes para esta minería del futuro, ¿ya? El primer núcleo es tener una minería integrada, inteligente, y aquí la tecnología obviamente juega un rol bastante importante, así como los datos también, considerando toda esta integración y la cantidad de decisiones que se puedan tomar con base a esos datos. Entonces, hoy día también ya ha evolucionado para temas como la inteligencia artificial, que donde tenemos no solo recomendadores, pero también la toma de decisión de forma automática con base en los datos. También el otro núcleo traccionante es la minería verde, todo lo que tiene que ver con el cuidado con el medio ambiente, considerando la crisis hídrica que hemos enfrentado, y también lo que tiene que ver con la minería segura, que principalmente está relacionada a la seguridad y a la salud de los trabajadores que trabajan en las faenas, ¿ya? Y aquí algunos ejemplos. Ese es
un roadmap que creó la Fundación Chile, donde participan varias mineras acá en Chile, y desarrollaron un roadmap de cómo salir de la minera base para la minería del futuro y cuáles son las principales iniciativas que se deben apalancar para cada uno de esos núcleos traccionantes. Entonces, por ejemplo, que tiene que ver con la minería integrada, inteligente, contar con procesos que sean predecibles, estables, controlados, disminuyendo ahí su variabilidad, tanto en términos de producción cuanto en términos de mantenimiento. Todas las actividades dentro de una faena son monitoreadas, son medidas, siempre buscando la mayor excelencia operacional posible. Entonces, todas las detenciones, por ejemplo, que de repente el conductor tiene que bajarse del camión para ir al baño, él detiene el proceso de producción. Entonces, ese tiempo también es descontado del tiempo productivo, por ejemplo, ¿ya? Y obviamente hay ese tipo de detención donde la gente tiene que hacer la imputación manual de la detención y eso va a generar impacto en los KPIs de productividad, por ejemplo, como también algunos equipos que ya tienen sensores automatizados y este cálculo ya, esta detención ya se registra de forma automática, así cuando el conductor recupera la operación del equipamiento también vuelve a contar el tiempo de esta ejecución. ¿Ya? También un modelo de negocio inteligente, donde tengamos los datos centralizados, tenemos plataformas ahí digitales, tenemos los centros remotos de operación, ¿ya? Donde, como mencioné, se puede operar la mina, estando fuera de la mina. Entonces, una de las minas del grupo, el centro de operaciones, la mina está en la región de Los Vilos, y el centro de remoto de operaciones está aquí en Santiago. La minería verde, como mencioné, todo lo que tiene que ver con el control de los recursos naturales, ¿no? Los recursos hídricos, los recursos energéticos, que lo tienen con la polución, contaminación, de también poder medir eso, disminuir la huella de carbono que la industria minera genera, incluir la eficiencia energética y de agua, todos los proyectos y procesos de producción de una mina, mejorar la trazabilidad del consumo de energía, eficiencia energética, y en términos de la minera segura, comunicación en tiempo real de los riesgos asociados a las operaciones, ¿ya? Además de eso, minimizar la exposición a riesgo y todo esto a través del análisis de los datos. Así como les mencioné, que hay sensores en los cascos que miden los signos vitales, generan alertas. También hay equipos, por ejemplo, donde los trabajadores llaman a su casa, duermen y miden la calidad del sueño. Entonces también la compañía puede prever de forma anticipada eventuales riesgos asociados a la operación de un determinado trabajador. Bueno, y aquí lo que nos interesa, ¿cierto? Cómo gobierno de datos apoya todo este mundo de la minería. Y nosotros como gobierno trabajamos como un habilitador estratégico para todos esos procesos, ¿ya? Definiendo un proceso de gestión de datos para posibilitar ahí una toma de decisiones basadas en datos, una visión ahí de una organización data-driven. Para lo tanto, aquí presento una propuesta de roadmap y aquí voy haciendo la analogía donde tenemos especificidades, si hablamos de otras empresas de otros rubros, ¿ya? Pero en términos de roadmap, ese roadmap se aplica a cualquier tipo de industria y en cada paso podemos ir comentando de las especificidades. Entonces, el primer paso que tenemos que dar aquí es la definición de la estrategia de datos. ¿Ya? Yo siempre, cuando alguien me pregunta y está emprendiendo un programa de gobierno, la primera pregunta que yo hago es ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Qué quieres lograr a través de la implementación de un programa? ¿Para qué quieres implementar un programa? No es solo porque está de moda, ¿cierto? Entonces aquí hay que definir la estrategia, hay que entender cuáles son los objetivos de la organización, y otra cosa bastante importante también es tener el sponsoreo de la alta dirección de la organización, porque el gobierno de datos es una iniciativa de característica transformacional, no es un proyecto de tecnología, es una iniciativa que depende demasiado de las personas. Entonces hay que trabajar con todo lo que tiene que ver con la cultura, con la gestión de cambio, entender cómo funciona la organización y proponer ahí una estrategia que esté alineada no solo a los objetivos estratégicos, pero también con la cultura organizacional. La segunda etapa de ese roadmap, segundo paso de ese roadmap, tiene que ver con las personas.
¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la implementación de un programa de gobierno, también estamos implementando, habilitando nuevos roles en la organización que son responsables por los datos. Entonces, también hay que capacitar a esas personas, hay que comunicar todo el tiempo el valor de lo que están haciendo, el propósito de lo que están haciendo, trabajar en conjunto generando esta nueva conciencia de poder convertirse en una organización data-driven. También la gestión de cambio, la gestión de cultura. Nosotros desde el principio también definimos que este apoyo era fundamental y así ha sido. Después se los voy a detallar cada uno de esos pasos, pero contar con la gestión de cambio, cultura, para facilitar el onboarding de las personas, aumentar la adherencia, transparecer cuáles son los beneficios que hemos logrado como programa, ir avanzando ahí y probando valor. También la definición de los procesos que manejan datos, todo el ciclo de vida de los datos, cómo ha manejado con distintas áreas. Entonces también hay que tener ese modelo de relación. Los casos de uso, que deberían todos fundamentalmente estar asociados a los objetivos estratégicos, y ahí una etapa de priorización para asegurar que así lo sea, ¿cierto? Y que se pueda invertir tiempo, recursos, iniciativas que están apalancadas por los objetivos estratégicos, poder hacer una medición de valor de esos casos de uso, de esas iniciativas, todo lo que tiene que ver con discovery de datos, dónde están los datos, catalogarlos. Nadie le gusta hacer catálogo, ya, pero después cuando empiezan a ver resultados y saben que necesitan una información, lo puedo buscar, es mucho más fácil, la gente se va sumando ahí de a poquito. Pero como mencioné, todo como ir trabajando la cultura, la adhesión, entendiendo los dolores, las dificultades y aportando. Definir el modelo operativo del programa y también tener una plataforma de datos donde vamos a centralizar los datos de la organización y disponibilizar para que la gente los pueda consumir. Ya, y ahora voy a detallar cada uno de esos pasos y voy haciendo la analogía o contando un poco de cómo ha sido la experiencia de cada uno de esos pasos en esta industria. ¿Ya? Entonces, lo primero, como mencioné, es la definición de la estrategia. Definir una estrategia de despliegue, seleccionando primero cuáles son los dominios que voy a abordar, cuál es el alcance y la profundidad del programa que quiero proponer. Entonces, nosotros como industria hicimos un mapeo de los principales procesos de negocio de la industria minera. Para todo lo que tiene que ver con las operaciones, nosotros ya teníamos, cuando llegamos, un modelo operativo donde ya tenía los procesos y cómo funcionaba. Todo lo que era corporativo no existía. Entonces, para las operaciones, nosotros definimos que cada proceso dentro de ese modelo operativo sería un dominio, y los subprocesos, los subdominios. Y para lo que es del mundo corporativo, como recursos humanos, contabilidad, abastecimiento, nosotros nos guiamos ahí por el organigrama de la organización, y obviamente a la medida que nosotros vamos incorporando esos dominios, puede cambiar esa definición, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos un dominio de recursos hídricos y energéticos, que lo teníamos bajo una única, de una misma gerencia, pero entendiendo la dinámica, los datos, vimos que son dos dominios totalmente distintos, y ahí agregamos un dominio más que nació de la separación de ese dominio, que la visión inicial era un dominio único, ¿ya? Entender cuál es la cultura de la organización, cómo trabajan las personas, cómo está la jerarquía, cuáles son los requerimientos, cuáles son las principales dificultades. Nosotros también cuando partimos, elegimos cuáles son los dominios que iríamos a abordar, partiendo de una estrategia de elegir un conjunto pequeño, probar, valor, y después avanzar y aumentar el scope del programa. Hicimos, que llamamos de taller de dolores, a través de algunas dinámicas, utilizando design thinking. Nosotros hicimos el mapeo de los principales dolores o de las principales brechas que los data owners, los data stewards y data custodians manifestaban respecto al manejo de los datos, ¿ya? Y con base en esos dolores, generamos nuestra hoja de ruta, priorizando obviamente con los data owners por dónde partiríamos, y definimos, se puede hablar también de estrategia, que algunos quick wins para poder probar valor y asegurar engagement para seguir avanzando, y algunos big wins
que sí, obviamente necesitaban más tiempo, más recursos, pero también lo tenemos plasmado en un roadmap. Bueno, en términos de las personas, como ya mencioné, desplegamos nuevos roles en la organización, que básicamente son los roles que son propuestos por el marco de referencia que adoptamos, que es el de DEMBOK. Entonces, los roles de Data Owner, Data Steward y Data Custodian, y asignando a estas personas nuevas responsabilidades. Cuando partimos el año pasado, nosotros elegimos 5 dominios del mundo de operaciones, considerando que ahí donde están todos los ojos, de ahí donde se genera la plata de la organización, elegimos 5 dominios en conjunto con los directivos, y nosotros trabajamos con esas personas, todo lo que tiene que ver con la capacitación, con la cultura, con el apoyo del equipo de gestión de cambio, realizamos talleres, mapas de empatía para saber que la gente oye respecto al gobierno, que oye respecto a los datos, que sabe respecto a eso, cuáles son sus dolores, sus temores, ¿ya? Y con base en esta información fuimos en conjunto definiendo esta hoja de ruta. Y otra cosa importante aquí es, comparando con las demás industrias, cuando trabajaba en la banca, en la bolsa, en telco, me relacionaba en general con ejecutivos que estaban ahí con chaqueta, con corbata, y en este mundo de la mina, obviamente también el corporativo hay personas así, pero con la gente de operaciones, gente con casco, con bototos, que tiene una jerga totalmente distinta. Entonces también el desafío ahí es adaptarse a esta nueva cultura, a este nuevo ambiente, y intentar hablar el mismo lenguaje de la gente, ¿ya? Y obviamente ahí yo siempre me utilizaba como ejemplo para poder impulsar lo que era catálogo, porque obviamente trabajaba con ese grupo, tiene 4 compañías mineras, entonces hablaba y a veces utilizaban distintas terminologías para representar la misma cosa, o utilizaban un nombre para representar cosas distintas. Entonces yo decía, ya, me tienen que ayudar, vamos a crear un catálogo para que yo no tenga que volver a hacer las mismas preguntas. Cuando hablamos de un KPI, que las 4 operaciones entiendan lo mismo respecto a ese KPI, la forma de cálculo sea la misma, las fuentes de datos sean las mismas para que no tengamos divergencia en los números, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí en términos de las personas, es súper importante que las personas se sientan acompañadas. Otra cosa que la gente me pregunta, pucha, bacán gobierno, yo entiendo que va a generar valor, pero voy a tener más trabajo. Entonces otra cosa que nosotros intentamos en la práctica es hacer, colgarnos de iniciativas que ellos ya están trabajando de alguna manera. Entonces hay casos, por ejemplo, de migración de SAP, casos, no sé, que la gente quiere automatizar reportes, entonces tratamos desde el dolor y mostrando la importancia, y ahí también convenciendo a la gente, ya, perfecto, vamos te ayudar con la automatización de un reporte, pero entonces catalogamos los datos que ese reporte entrega. Entonces ahí era una relación de gana-gana, ¿ya? Entonces siempre buscamos ese tipo de oportunidad, y la gente se motiva porque al final estamos trabajando en conjunto para solucionar un problema que ellos tienen, que genera manualidad, demasiado HH, y a la larga puede representar una inversión de tiempo ahora, pero al futuro tareas que son manuales ya dejarán de existir. Bueno, también la gestión de cambio y cultura, ya mencioné, es un ambiente totalmente distinto, y es importante todo el tiempo preocuparse de las personas, porque si las personas no adhieren a ese programa, no hay la tecnología más moderna y ni la buena voluntad de un líder del programa que eso va a resultar. Entonces es importante todo el tiempo preocuparse eso de cómo las personas se sienten, cómo se sienten involucradas, identificadas y reconocidas también por su esfuerzo respecto a un programa. Y en ese ámbito nosotros tuvimos un logro ahí, ayer estaba conversando con algunos colegas, que fue la aprobación de este año de poder incorporar metas asociadas al programa en el convenio de desempeño, ¿ya? Porque obviamente compartimos el año pasado, estábamos haciendo un ejercicio, generando esta cultura, y no pusimos este peso. Y este año ya la empresa entendió el valor de ese trabajo, ha visto cuántas cosas positivas hemos podido generar, y nos aprobó en el convenio de desempeño poner metas específicas para lo que es gobierno, ¿ya? Entonces esas metas básicamente, como estamos
partiendo tenemos un año y algo de programa, están asociadas a la catalogación de los términos de negocio, a iniciativas de calidad de datos y a participación en las distintas instancias que promueve el programa, desde las mesas de trabajo, que son parte del modelo operativo, como también las capacitaciones, los foros, las comunidades de práctica que tenemos dentro de la organización. O sea, ahí de distintas maneras podemos medir el involucramiento, ¿ya? Y esa es una cosa que logramos este año, poder incorporar estas metas dentro del convenio de desempeño de todas las personas que están involucradas en el programa de gobierno de datos. Y como gestión de cambio, como mencioné, también de forma periódica realizamos encuestas de disposición al cambio para que la gente pueda contar cómo le ha sido la experiencia, generamos espacios de confianza donde ellos puedan dar el feedback respecto a lo que hemos avanzado, lo que hemos logrado y lo que no hemos logrado también, porque también a través de los errores hemos aprendido muchas cosas. Bueno, en términos de proceso, hay que identificar ahí todos los procesos actuales en términos de gestión de datos, para así definir una hoja de ruta que involucre no solo la oficina de gobierno en las áreas de negocio, pero también las áreas de tecnología. En algunos casos, como el caso de operaciones, hay demasiados sistemas que son desarrollados por terceros. Las bases de datos son hospedadas también por terceros. Pues hay que entender toda esta dinámica, ese proceso, y definir un nuevo proceso de gobierno, de gestión, donde todos los actores principales, importantes, se vean representados ahí. Y obviamente que la comunicación ahí es otro factor bastante importante. Bueno, los casos de uso, nosotros tenemos, cada área de negocio tiene que presentar sus casos de uso. Obviamente, esos casos de uso deben estar alineados a uno o algunos de los objetivos de negocio de la organización. Y una vez que esos casos de uso son construidos, esos casos de uso son presentados a un comité que realiza la priorización de esos casos de uso. ¿Ya? Y ahí, obviamente, nosotros priorizamos los casos de uso asociados a los objetivos estratégicos, pero también los casos de uso, por lo menos ahora en ese momento inicial, que son lo que llamamos de quick wins, que generan una mayor visibilidad en poco espacio de tiempo, con poca inversión también. ¿Ya? Y ahí, en ese ejemplo, puedo citar reportería. En la mina, muchos ingenieros reciben información de distintos sensores de distintos equipos, tienen que consolidar toda esta información para poder generar la reportabilidad que se entrega al corporativo. Y ahí demandaban mucho HH de los ingenieros, de los despachadores, de los mantenedores, y identificamos como gobierno de poder abordar, automatizar esta consolidación, generación de datos para la generación de los reportes y generar valor y poder visibilizar ese valor tanto para los usuarios de negocio, pero también para la alta dirección de la organización, ¿ya? Entonces, eso es importante, pero también tenemos dentro del roadmap proyectos que son de más largo aliento, como algunas cosas, la sala de estandarización, que involucran 4 compañías distintas, más un corporativo, hay que poner todos a la misma mesa, generar discusiones, que todos aporten, y generar, entonces, nuevos estándares en la organización, ¿ya? La hoja de ruta orientada al valor, entonces que también podemos tener dentro de ese roadmap, como mencioné, quick wins, pero también big wins, y siempre con esta visibilidad de lo que está asociado a los objetivos estratégicos de la organización, cuáles son las personas, los valores, cuál es la percepción de valor de cada una de las áreas, porque de repente la percepción de valor de una compañía puede ser distinta de la percepción de valor de otra, y ahí también en nuestro caso hicimos una adaptación de esos roles, que es una cosa interesante que no mencioné cuando hablé de la patita de las personas. Hicimos una customización de lo que propone la buena práctica, el marco referencia del DEMBOK, por ejemplo, y creamos un rol de Data Owner corporativo, que es responsable por asegurar el engagement de las 4 compañías, pero también de toda aquella definición más transversal, como estándares, como definición de KPIs. Y los Data Owners de compañías, obviamente, trabajan de la mano con el corporativo, pero también pueden traer a la mesa
problemas que son más específicos de su operación, que esas 4 compañías del grupo tienen distintos tamaños, tienen distintos niveles de madurez, tanto en términos de tecnología y también cuanto al número de personas que están asociadas a esos roles. La prueba de valor, nosotros trabajamos siempre con la metodología o con la visión de generar MVPs, ¿ya? Que poder generar un producto mínimo viable que funcione y que la gente pueda probar, y obviamente si no genera el resultado esperado se descarta, y si genera, sigue evolucionando este producto, ¿ya? Entonces así que nosotros hemos trabajado en conjunto con toda la gerencia de data analítica avanzada, que incorpora no solo analítica avanzada, pero también lo que tiene que ver con la reportería, y trabajamos de la mano con ellos, identificando las oportunidades, tanto en los dolores que son levantados por las mesas de trabajo, con los data owners, de los data stewards, pero también buscando aportar en las iniciativas que ya habían sido priorizadas y están en desarrollo por esos equipos, sea de BI tradicional o sea de analítica avanzada, ¿ya? Otra etapa importante aquí es la etapa de Data Discovery. Como mencioné, nosotros tenemos, bueno, en la minería, yo creo que no solo en todas las minas, pero en todas, muchos equipos que tienen sensores automáticos y que envían los datos de esos sensores a la nube, y por lo tanto esos datos están fuera de la organización. Entonces hay que mapear esas distintas fuentes de datos, no solo las internas, cuanto las externas, definir SLA para que los distintos proveedores entreguen esa información a la organización para que llegue en un momento oportuno, ¿cierto? Y también identificando los principales responsables, entendiendo cómo esos datos están relacionados, y vamos plasmando este conocimiento en una herramienta que es un catálogo de datos. En ese catálogo que tenemos hoy día, tenemos tanto la parte de conceptuación de los términos de negocio, que es una tarea que es realizada por los data owners y los data stewards, pero también tenemos toda la catalogación de los activos asociados a esos conceptos de negocio. Entonces, quiero, por ejemplo, información de un KPI, no sé, de rendimiento de la mina, yo puedo buscar por ese concepto, entender de qué se trata ese KPI, cómo se calcula, quiénes son los responsables, data owners, data stewards, data custodians, y también en qué sistema, en qué tabla, en qué reporte puedo obtener esta información. Y a través del mismo catálogo, es lo que voy a comentar adelante, se puede solicitar acceso a esos datos. Entonces nosotros también tenemos ese tema de la democratización del acceso a los datos, de llevar los datos a un repositorio común, donde la gente se pueda autoservir, ¿ya? Entonces, vamos ahí de a poquito, de acuerdo con los casos de uso que vamos priorizando, llevando los datos a un repositorio común, que es un data lake. Ya me estoy anticipando al paso 11. Bueno, definir el modelo operativo, cómo vamos a funcionar, cuáles son las funciones, las responsabilidades involucradas en todo el proceso de gestión de datos, y disponibilizar los datos a través de una plataforma. En nuestro caso tenemos un data lake, y como mencioné, impulsamos como gerencia de data analítica avanzada que todos los casos de uso que vamos trabajando vayamos llevando los datos de los distintos sistemas orígenes al data lake, que esa sea la fuente única y oficial de consulta para efectos de gestión, y que los datos estén disponibles a toda la organización, obviamente considerando también los requerimientos de confidencialidad que cada dato pueda tener. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hemos realizado en términos de roadmap. Hoy día tenemos ya 10 dominios habilitados dentro de ese programa. Hemos definido un roadmap de trabajo que les voy a presentar, y tenemos 10 dominios de 33 que mapeamos inicialmente. Y definimos un roadmap, le voy a contar ahí, de 4 años para tener toda la organización abordada, considerada dentro del programa. ¿Cuáles son los factores de éxito ahí para la implementación de un programa de esta magnitud? No solo la industria minera, pero todas las industrias. Entonces, yo creo que la primera es tener una visión global, no enfocarse en el problema específico de un área. Yo me acuerdo que una de mis experiencias pasadas, el área de data de gobierno nació a través de tecnología, donde la primera cosa que se hizo fue invertir harto
en comprar toda una plataforma, que es una inversión no menor, toda la infraestructura asociada a esta plataforma, pero no había un caso de negocio que sustentaba todo eso y que justificaba toda esta inversión, y obviamente falló la implementación del programa, ¿ya? Entonces hay que definir la estrategia, que esa estrategia sea una estrategia global, vinculada a los objetivos de la organización y no básicamente de tecnología. La tecnología sí es súper importante, pero es otro habilitador dentro de este programa y no actor principal. Y el apoyo de la alta dirección, porque como mencioné, eso es transformacional, involucra a personas, y es necesario contar ahí con ese apoyo para poder seguir adelante. Todo que tiene que ver con la gestión de cultura y cambio, capacitar todo el tiempo, comunicar todo el tiempo, que la gente sepa por qué y para qué está haciendo cada cosa, entender la situación actual. Entonces, para cada uno de los dominios que estamos trabajando, como mencioné, nosotros, además de ese levantamiento del proceso, si ese proceso no está mapeado, como en el caso del modelo operativo, nosotros hacemos un levantamiento inicial, entendemos cómo las áreas están estructuradas, qué tecnología tienen, cuáles son los dolores que ellos manifiestan respecto a los datos. Y en conjunto con ellos, en ese mapa completo, definimos el próximo paso, cuál roadmap para ese dominio. Entonces, ahí también otra cosa importante, yo les digo a cada una de las áreas con las cuales vamos trabajando que hacemos un gobierno de datos a medida. No voy a implementar una práctica de gobernanza por implementar. Vamos a implementar las prácticas que te hacen sentido a ti, dentro de tu dominio, dentro de los desafíos, de los dolores que están enfrentando en este momento. Y a la medida que vamos avanzando, vamos identificando nuevas oportunidades de ir profundizando en otras prácticas. También nosotros adoptamos un marco de referencia. Bueno, yo soy CDMP, entonces de un marco de referencia del DEMBOK. Y obviamente también hemos customizado ese marco de referencia para nuestra realidad. Pero adoptar un marco de referencia acelera el proceso de definición de un programa y también hace que no tengamos que reinventar la rueda, que está ahí, algo que muchas organizaciones, muchos profesionales ya han trabajado y les ha resultado. Entonces aprendemos también desde la experiencia de otros. Y otro paso importante, que es medir todo el tiempo si hemos logrado los objetivos que nos hemos planteado como programa, como cada uno de los dominios, ajustar lo que sea necesario ajustar para seguir avanzando. Y aquí obviamente es súper importante que realicemos con cierta frecuencia un taller de lecciones aprendidas, principalmente ahora que hemos sumado nuevos dominios, una preocupación de tener ese feedback de lo que hemos hecho bien, no tan bien, y lo que hicimos mal sencillamente, para no volver a repetir, sino para mejorar y facilitar la adherencia de los nuevos dominios que se incorporan en el programa. Bueno, ahí como mencioné, utilizamos un marco de referencia de DAMA, que propone implementar el programa a través de 11 prácticas, donde la práctica central del Data Governance definimos el modelo de gobierno que vamos a dotar a la organización. Y ahí es importante esa etapa inicial de entender bien cómo funciona la organización para proponer el modelo que más se ajuste. Nosotros implementamos un gobierno federado, tenemos una oficina central de gobierno, definimos las directrices, los estándares, pero en cada una de las compañías, para cada uno de los procesos de negocio, tenemos data owners que funcionan como un mini CDO dentro de su dominio. Entonces, empoderamos a esos roles para que tomen decisiones, para que involucren, también sean agentes de cambio en el ambiente donde actúan, ¿ya? Y ahí, para cada dominio, como mencioné, nosotros definimos priorización, no solo en términos de iniciativas, pero también en términos de las prácticas que serán abordadas, ¿ya? Entonces, puede ser que para un dominio, por ejemplo, el mayor dolor esté relacionado a la calidad de los datos. Entonces, obviamente, vamos a impulsar esa práctica que está de la mano con la práctica de metadatos, porque de alguna manera ellos tienen que documentar, formalizar cuáles son los requerimientos de calidad para los datos que ellos consideran más críticos. Entonces, nosotros tratamos siempre de analizar dentro de este menú, ¿ya? Cuáles son las partes que son más necesarias para ese momento, para ese dolor en específico que el área de negocio quiere trabajar. Y con eso armamos nuestro roadmap, que tiene una
un viés que tiene que ver con la implementación de las prácticas, que es la profundidad de lo que vamos a trabajar, y el otro tiene que ver con el alcance, que es la cantidad de dominios que vamos a abordar. Entonces, los 33 dominios que definimos o levantamos inicialmente, implementamos 5 el año pasado, y habilitamos 5 más este año, y tenemos hasta fines de 2024 para terminar la implementación del programa como un todo. Y ahí, como dicen también no solo DEMBOK, pero también McKinsey, dice la buena práctica, que para gobernar es necesario priorizar, ¿ya? Entonces no podemos comer la torta toda de una, tenemos que cortarla en pequeños trozos y ir comiendo ahí de a poquito. Y esa estrategia que hemos adoptado y nos ha resultado bastante. Así que eso es lo que me gustaría compartir ahí con ustedes. Les voy a dar un espacio ahí con Darwin para las preguntas. Les dejo una frase que me gusta bastante y que refleja un poco del espíritu de un programa de gobierno, ya que las cosas increíbles en el mundo de los negocios nunca las hace una sola persona, sino un equipo. Así, contar con un buen equipo y un equipo integrado y multidisciplinario también es un factor bastante importante para el éxito de un programa de gobierno de datos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marilise, por tu interesante presentación. Sin duda es muy, muy enriquecedor ver cómo se vive el gobierno de datos en las distintas industrias. Hemos tenido invitados de diferentes, de banco, telco. Ahora tuvimos esta buena oportunidad de escuchar sobre la industria minera. Antes de pasar a la ronda de preguntas, queremos recordarles a nuestros asistentes que dentro de los próximos días vamos a compartir la grabación de esta sesión en nuestro canal de YouTube y daremos aviso a través de nuestro webpage en LinkedIn. Por lo mismo, te recomendamos que te suscribas a este webpage si es que aún no lo has hecho. Muy bien, entonces, durante el transcurso de tu presentación, Marilise, algunos invitados hicieron un par de preguntas. Aquí Francisco dice, una consulta, la estrategia de datos que se definió en un comienzo, ¿qué tanto ha cambiado al día de hoy? Y lo pregunto por lo dinámico que es este mundo de los datos, donde muchas veces las prioridades de las empresas cambian en un mismo año. Se cambia mucho. Sí, ha Muchísimo. cambiado. Sí, ha cambiado, no tanto porque llevamos un año de programa, pero sí, ya hay cambios porque tenemos que ser flexibles y adaptando las necesidades de negocio, que estamos en un mundo cambiante y creo que el secreto del éxito es eso, es poder ser flexible y ajustar a las necesidades que aparezcan. Esto lo abordas como una especie de estrategia de metodología ágil, por ejemplo, de ir despriorizando y... Exactamente, vamos generando los backlogs con cada uno de los dominios y de repente cuando partimos identificamos 10 dolores o 10 iniciativas que abordar, se prioriza, no sé, ahora quiero trabajar las 5, después las 3, después las 2. No, a 2 ya no me hace ningún sentido, ahora quiero priorizar las 3 o quiero subir una otra cosa más. Entonces sí, utilizando, como mencioné, ese concepto de metodología ágil, de MVP y poder ir avanzando con las distintas oportunidades que van apareciendo. Súper, súper. Francisco después también pregunta, una consulta para el Data Lake. ¿Cómo lo hacen con la asignación de responsables o dueños de los datos? Que en este caso me imagino será el owner, pensando que probablemente la administración del Data Lake la tiene un área técnica, pero el acceso y la definición del ciclo de vida de los datos está más orientada al negocio. Entonces, ¿cómo se define? ¿Al área técnica o al negocio? La administración del Data Lake sí es del área técnica, es del área de Data Analítica, que hace toda la gestión, monitoreo, los procesos de ingesta al Data Lake. Sin embargo, todas las definiciones respecto a las fuentes de datos, a las definiciones, transformaciones que se deben realizar al llevar ese dato al Data Lake, eso se define en conjunto con las áreas de negocio y el apoyo de gobierno de datos, ¿ya? Entonces nosotros estamos allá en medio del camino, haciendo puente entre la gente más técnica y los data owners, data stewards, que son usuarios de negocio. Súper.
Mira, voy a hacer una pregunta que encontramos interesante cuando vimos tu presentación, que es ¿cómo definieron que el programa de gobierno de datos debía ser federado? Porque hemos visto que existe el federado, el centralizado, el mixto. Entonces, ¿cómo ustedes llegaron a definir, oye, nosotros tenemos que trabajar con federado? Ya. Entonces, como mencioné en la presentación, primero conocer cómo funciona la organización, cómo es su cultura. Entonces, cuando llegamos ahí, bueno, la organización tiene, como mencioné, corporativo y tiene 4 compañías que que pertenecen a ese mismo grupo. Sin embargo, tienen determinado grado de autonomía. Ya entendiendo eso, respetando eso también, nosotros creemos que podría tener mucho más éxito si nosotros como oficina central generáramos los lineamientos, todo lo que tiene que ver con la gestión de la cultura, empoderamiento de la gente, pero que cada uno dentro de su compañía, dentro de su universo, también se sintiera como dueño y como responsable de lo que estamos haciendo. Entonces los data owners hoy día tienen ese poder de decisión, se lo entregamos la decisión, ¿ya? Tanto en cosas más sencillas del día a día, pero ya dentro de tu dominio nosotros vamos a trabajar en lo que tú definas. Entonces muchas veces nos dicen, ya Mari, ¿qué vamos a hacer ahora, de que 3 meses? Ya eso me va a decir tú, yo te voy a apoyar, te voy a acompañar, te voy a dar herramientas, metodología, pero esta priorización la vas a dar tú, porque tú eres el dueño. Entonces eso también es importante. Entonces, considerando eso, entendiendo esta cultura organizacional que ya existía y estaba implementada, tratamos de adaptarnos a eso y no generar más conflicto. Súper, súper, súper. ¿Qué áreas de conocimiento abordaron inicialmente y qué han ido abarcando más año a año? Por ejemplo, en un principio quizás calidad de datos, metadatos. ¿Qué áreas de conocimiento se centraron? Ya. Cuando nosotros partimos, nosotros priorizamos 4 áreas de conocimiento. La primera, que el data governance, porque obviamente tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la estructura, el modelo de gobierno, las mesas de trabajo, los distintos comités, ¿ya? Y 3 otras prácticas que nosotros consideramos que eran como fundacionales o higiénicas, podemos decir también, que tenía que ver con los metadatos, ya, entonces ahí que la gente pudiera documentar cuáles son los datos de sus dominios, clasificarlos según la criticidad de cada uno de esos datos. También entendimos que la calidad era otro tema importante, aún más considerando, como ya había comentado, la cantidad de datos que son generados de forma manual. Entonces, la calidad es un dolor bastante latente en muchos de los procesos. Y también habilitamos la práctica de modelamiento. ¿Y por qué la práctica de modelamiento? Porque como era una industria nueva, no teníamos referencia. Entonces, la idea, la propuesta, y eso nos ha costado harto, entonces hablando también no solo de las cosas que son exitosas, pero también las cosas que nos duelen a nosotros como oficina de gobierno, teníamos el sueño de generar un modelo de referencia, que cuando hablamos de la banca, en la industria hay modelos de referencia para la banca. Si hablamos de la salud, hay modelos de referencia para la salud, pero no hay modelo de referencia para la industria minera. Y nosotros, como tenemos esa complejidad de tener 4 compañías que tienen sistemas de OT también distintos, teníamos o tenemos aún este sueño de generar un modelo de referencia para la industria minera. Entonces también habilitamos esa práctica y a la medida que vamos profundizando en los dominios, estamos construyendo ese modelo de referencia y como mencioné, nos ha costado muchísimo, pero ahí estamos dando la batalla, ¿ya? Pero las prácticas que definimos inicialmente fueron esas 4 que entendemos que son como fundacionales. Y obviamente ahora estamos trabajando con un dominio que tiene dolores que están asociadas a la gestión de los datos maestros. Entonces, con ese dominio, ahora estamos habilitando esta nueva práctica, ¿ya? Entonces, según el dolor, ahí vamos viendo cuáles son las prácticas más necesarias para poder abordar. Genial. Muchas gracias. Mariano Silva nos pregunta en el chat, dice, hola Marilis, felicitaciones por la presentación. ¿Consideras que sea una buena estrategia priorizar un programa de gobierno de datos basado en riesgos? Me explico.
dar prioridad a aquellos dominios que son más importantes para el negocio y que tengan más exposición al riesgo, para dejar al final los menos importantes y con menos probabilidad de ocurrencia. Sí, eso, sí, yo creo que es una súper buena estrategia, que es una estrategia que es incluso bastante utilizada en la banca, en retail, donde la gente privilegia los datos que están asociados a informes regulatorios, que tienen algún tipo de exposición reputacional. Yo creo que sí, es una estrategia bastante válida. A ti tu experiencia te dice que eso da resultados. Da resultados, sí. Yo, bueno, donde trabajé antes de irme a la industria minera, nosotros partimos también con gobierno en esos dominios que estaban asociados a datos que eran entregados a través de reportes regulatorios y nos fue bastante bien. Súper. Otra pregunta, ¿tu equipo dentro de gobierno están divididos por especialidad o todos son consultores de gobierno en general? O sea, ¿tiene especialistas en calidad o metadatos? Tenemos algunos aquí presentes. Sí, es un equipo multidisciplinar. Nosotros tenemos 4 que son consultores de gobierno, que son esas que están son la cara visible de gobierno para las áreas de negocio. Tenemos 2 personas que son expertas en calidad de datos y la herramienta de catálogo. Tenemos 2 modeladores de datos y también tenemos un team manager que tiene una visión más transversal de todas estas prácticas que estamos trabajando. Súper, súper. Solo si se puede comentar, ¿qué catálogo de datos están utilizando? No sé si se puede comentar. ¿Sí? Sí, se ¿Sí? puede comentar. Ya. Nosotros estamos utilizando el WKC, que es de IBM. Ya. Watson Ok. Knowledge Catalog. Sí, y bueno, Súper. en su momento analizamos también otras opciones, otras muy buenas opciones, pero cuando teníamos un desafío, que teníamos un presupuesto acotado, teníamos que comprar herramientas, contratar el servicio de implementación, que todo mi equipo es externo, es de consultores externos. Y bueno, con IBM fue donde logramos una mejor negociación. La herramienta de IBM ya tenía no solo catálogo, pero también esta función de calidad de datos en la misma herramienta y por eso acabamos tomando esa decisión. Pero también hay muy buenas herramientas en el mercado, otras buenas herramientas en el mercado. En algún momento escuché que comentaste que como oficina de gobierno pudieron promover, asignar o crear metas con respecto al programa de datos. ¿Nos podrías comentar un poquito más de eso? Porque lo encontré súper interesante sí, para que la organización completa apoye la transformación. Exactamente. Bueno, esta idea yo la robé o la copié de la organización donde trabajé antes, que se había realizado ese acuerdo de metas en el convenio de desempeño y la gente obviamente, como le afecta el bolsillo, se preocupaba bastante de poder cumplir la meta y poder recibir sus lucas ahí en el momento de su evaluación. Entonces, cuando yo me fui al grupo, yo el año pasado propuse, me rechazaron inicialmente de recursos humanos, porque igual hay varios comités, que hay que presentar esta propuesta a las compañías, de hacer la bajada de las metas. Y me dijeron, no, Mari, esperemos un poco, vamos a ver cómo nos va. No sé si no tenía mucha fe en mi trabajo, pero ahí con todo el equipo fuimos trabajando, probando valor. Entonces este año pasamos por Data Council, que es el comité ejecutivo del programa, propusimos otra vez y ahí nos dieron el visto bueno para ir a hablar con recursos humanos. Entonces con recursos humanos comentamos también, no solo por castigar, ¿no? Pero también para reconocer la gente que se ha sumado, porque muchas veces, bueno, otra cosa importante, la minería trabaja en faena, muchos trabajan con esquemas de turno, 4x3, 7x7, entonces a veces la gente me dice, Mari, yo todavía hoy día tengo el día libre porque terminé mi turno ayer, pero como eso a mí me interesa, yo quiero conectarme. Entonces hicimos muchas actividades, aunque no me gusta mucho eso, pero trabajamos con la gente que estaba con día de descanso, porque la gente
estaba súper comprometida. Entonces también una forma de reconocer ese esfuerzo, este compromiso con las metas que nos habíamos propuesto, vamos a entender remuneración asociada. Y este año sí, presentamos, pasamos por los distintos comités y la organización entendió que sí es importante reconocer el esfuerzo de esas personas. Entonces, de la mirada más positiva, logramos convencer a la organización. Súper, súper buena idea encontrar eso. Súper buena Y idea. obviamente, como el primer año definimos metas, bueno, que consideramos que son bastante factibles, bastante alcanzables, y como mencioné, asociadas a catalogación de términos de negocio, a iniciativas de calidad de datos y a participación de las distintas instancias que son promovidas por el programa. Genial. Bueno, ahí parece que José tiene otra pregunta, ¿no? Marilice, no, antes que todo, darte las gracias por esta charla, la verdad que bastante interesante y que gana de ponerse el casco y poder ir a terreno con los mineros. La verdad, la cosa que es súper interesante. Planifiquemos una visita. Sí, de todas maneras, sí, sería súper bueno. Mira, una de las consultas que quería hacerte era que tú nombraste algo muy bueno que ustedes trabajan por MVP, pero en esos MVP, para contextualizar más el tema del apoyo que tiene el gobierno, los consultores de gobierno se meten dentro de las células de cada uno de los MVP y ellos apoyan el traqueo completo del proceso, de cómo tiene que hacerse, cómo abordar el tema de gobierno, porque pasa mucho que cuando se meten las personas de gobierno o los roles de gobierno a las células, los integrantes de la célula no tienen ni idea de qué es lo que va a hacer los roles de gobierno. O sea, la pregunta es, oye, ¿cuál es el aporte que tú vienes a hacer? Entonces, ¿cómo se ha gestionado valga la redundancia, la gestión del cambio respecto a evangelizar internamente las células y cómo se ha preparado el speech del rol de gobierno dentro de la misma célula? ¿Y cómo apoya también? ¿Con qué tipo de insumos, por ejemplo, etcétera? Ya, mira, eso también fue otro aprendizaje desde el dolor, ¿ya? Porque al principio trabajamos de forma totalmente independientes. Nosotros, nuestro mundo de datos con los usuarios de negocio y los equipos de desarrollo de las células en su mundo, mucho más tecnología, y poco o nada nos hablábamos, aunque estábamos en la misma gerencia, ¿ya? Y lo que pasó es que nosotros como gobierno empezamos ya, entonces tenemos que catalogar. Ah, perfecto. Entonces, todo lo que tiene que ver con los términos de negocio, con los data owners, estábamos volando, catalogando un montón de términos, e incluso en 6 meses teníamos casi 800 términos catalogados y catalogados como corresponde, con todos los metadatos definidos, súper bonito el trabajo. Pero nos faltaba la patita que eran los activos de datos. Y quienes gestionaban los activos de datos eran nuestros vecinos de las células, ¿ya? Y se quejaban porque, claro, cada una de las compañías quería acceder a los datos, no sabía dónde estaban. Entonces ya, la solución es que cataloguemos y que la gente desde el mismo catálogo pueda solicitar acceso y incluso hicimos una automatización que está casi lista para que el acceso se otorgue de forma automática si el dato no tiene ninguna restricción de acceso en su clasificación. Y empezamos a buscar esos activos y no tenía ninguna documentación. Y lo que pasó también, que las células de desarrollo antes tenían recursos de una determinada consultora, se terminó el contrato, esa consultora se fue, llegó otra gente, obviamente hubo un tiempo de transición y no había documentación. Entonces la gente que iba a soportar esas soluciones analíticas no tenían documentación. Entonces aprovechamos ahí el problema, ya cuál es la solución, entonces definamos para cada una de las iniciativas. Primero, cuáles son los requerimientos mínimos, artefactos mínimos obligatorios que tienen que ser generados, aunque sea metodología ágil, y la catalogación, la adicionalización es uno de esos activos, y todo lo que tiene que ver con linaje de datos. Y ahí fuimos, en cada una de las iniciativas, empezando a aportar valor. Y ahí empezamos a ganar visibilidad, y ahí el gerente dijo, ya, entonces hagamos una cosa, vamos a crear una célula que llamamos de célula iceberg, que es así.
Ya, entonces el topo del iceberg está en la entrega del producto final, pero por abajo entonces, nadie ve todo el trabajo de catalogación, de estandarización. Entonces el gobierno trabaja ahí articulando hasta lo que nadie ve, que está por bajo, pero que asegura la calidad del producto final. Entonces, generamos hacemos, trabajamos consultores de gobierno y los desarrolladores en conjunto, y con el mismo concepto. Ellos tienen, no sé, una carpeta con 10 iniciativas, nosotros tratamos de colgarnos de las iniciativas de los dominios que estamos trabajando, obviamente, para aunar esfuerzos, y ellos están viendo valor, y con eso he implementado ahí o mejorado harto la documentación, y también ven valor en temas de calidad de datos, definición, que antes les costaba mucho más, y ahora a través de la articulación del programa se genera mucho más rápido. No, genial la experiencia. Oye, yo creo que hay harto que aprender de lo que han hecho y en tan poco tiempo. Yo creo que también es loable eso, y habla no solo de la buena administración y gestión que tú has hecho como líder de gobierno de esta oficina de gobierno de datos, sino que también con la gente que te está acompañando, que es fundamental. Exacto. También. Y el apoyo de la alta dirección, porque si no tuviera ese apoyo, seguramente no hubiera logrado ni la mitad. Sí, y no hubieras logrado lo que lograste últimamente, de poder colocar este porcentaje de aceptación dentro del SRE o de la evaluación final para las personas que van a trabajar como data owner o data steward, etc. Exacto. ¿Estamos listos o no? Estamos en la hora, sí. Creo, y estamos súper bien en la hora para ya poder culminar. Adelante, sí. Darwin. Marilise, muchas gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. Fue un placer por la invitación. Tenerte acá. Estamos muy contentos también de poder llevar nuevos contenidos a nuestra comunidad. Ya somos, de hecho, más de 2.000 personas. Y también agradecer a todos los asistentes que nos acompañaron hoy día. Muchas gracias. Y como último, bueno, como ya es costumbre, siempre pedimos a los que deseen, obviamente, prender sus cámaras, a ver si nos sacamos una fotito, para que quede ahí el recuerdo. Para que quede evidencia de esta charla. Yo he estado sacando unos prints de pantalla y cosas así, que lo he tirado en vivo en LinkedIn. Muchas gracias por todo, Marilise, y a los asistentes. Muchas gracias. Que tengan Gracias. Muchas gracias. Saludos. Chao. Chao.